¿Vos estás segura que querés que te diga todas las cosas que hice en estos 2 años de pandemia? Fueron bastantes. Yo tuve miedo de morirme en pandemia. Más allá de contagiar a mi familia y enfermarla, yo tuve miedo de morirme en pandemia. Fue muy duro, realmente fue muy duro y sí, teníamos miedo de morirnos, sí, teníamos miedo de morirnos. Que en nuestra profesión nunca pensamos en nosotros. Al contrario, siempre pensamos en dar más para la persona que tenemos al lado, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta dónde damos, hasta que desgraciadamente caemos nosotros. La pandemia lo que nos trajo es un número de muertes inusitadas, que es como pasa con las crisis. La verdad que yo te podría decir que en estos 2 años de pandemia vimos el número de muertos que deberíamos ver en 10 años de profesión. Hace 30 años que soy enfermera, mi profesión por elección. Hoy por hoy, hace casi 2 años que no trabajo, tuve COVID y me quedó como secuela una trombosis pulmonar. Mi vida cambió un 100%. La verdad que ya no tengo vida, a lo que tenía y a lo que tengo. Esa es mi verdad hoy. Lo que más sufrimos fueron las primeras semanas, en donde lamentablemente se nos murieron los primeros 10 pacientes y era todo negro, no encontrábamos respuestas, soluciones, poníamos lo mejor de nosotros, pero lamentablemente un paciente con insuficiencia respiratoria que requiere asistencia ventilatoria mecánica, acá vienen los pacientes más graves, tienen alta mortalidad. La primera vez que entré a la terapia intensiva COVID, la escafandra que tenía puesta se me empañó en los primeros 2 minutos, no vi nada, y al tercer minuto tuve que salir, y eso era por la transpiración de los nervios. Empezó a surgir desde nuestros compañeros mucha ansiedad, temor, miedo, incertidumbre. Eso es lo primero que impactó. Al principio recuerden que no había mucha información todavía porque era un virus nuevo, no teníamos vacunas y tampoco había tanto material al principio. Es una cara no vista de esta pandemia. Y ustedes vieron hasta las agresiones que han aparecido en la televisión de gente que no entendía, que decía, bueno, tenés que estar 24 horas, vos estudiaste para estar 24 horas en esto. ¿Quién estudia para estar 24 horas parado y demás? No tengo tiempo ni para ir al baño, así que no se quejen porque yo estoy acá esforzándome y dando todo. Bueno, pero no puedo, me duelen las rodillas, ya no puedo más de tanto atender a la gente. No se quejen. Hubo gente que se violentó, tuvimos que pedir policía. La gente escupía a la policía. A ver, escupir con el riesgo de ser un COVID es criminal. Entrar en la habitación de un paciente con COVID significa ponerse un equipo de protección, significa que si estás más de media hora, de golpe empezar a transpirar, hace 40 grados de temperatura debajo del equipo, te falta el aire por el barbijo, pero hay que entender que acá corrimos riesgo de enfermarnos, vimos compañeros morir, vimos mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha impotencia e inicialmente mucha frustración. Así todos seguimos adelante. Yo me acuerdo que había colegas míos que decían, yo no estudié para esto. Nunca firmamos tantos certificados de defunción juntos, un mismo día o en menos de un día. Y eso repercutió mucho en nosotros. Con lo cual, cada paciente que salía de esto, para nosotros era una alegría. Yo me contagié en realidad con una paciente que ingresó y lo único que yo pensaba que bueno, que espero que poder salir. No, el miedo sí, el miedo a dejar bueno, viuda a mi esposa y no tener que ser el padre de... Perdón, No, me emociona cada vez que me acuerdo. Que uno ahí toma la dimensión de que dejó muchas cosas sin hacer.
tenemos mucho personal que está de baja ahora encima en el trabajo, algunos por salud física, porque hemos tenido compañeros que se han enfermado y que han quedado con secuelas y ya no pueden trabajar. Me contagié trabajando en el hospital porque es mi único trabajo y ahí empezó mi calvario. Caí internada, estuve 10 días internada con mucha fiebre, no estuve respirada y bueno, después del tiempo de internación, cuando ya estaba mejor, que me pudieron bajar la temperatura, empecé el tratamiento ambulatorio. Estoy tomando anticoagulantes, medicación para el corazón, porque si no se me dispara la frecuencia cardíaca. Y hoy estoy esperando que me digan, sí, ya estás bien, puedes ir a trabajar. Tuve que renunciar durante la pandemia. Colapsé, lloré mucho. Llegué a mi casa en crisis llorando. Y bueno, nada, por suerte estaba mi familia. Me pegó mucho en lo sentimental, en el corazón. Y eso tiene su costo. Ver colegas irse, y no es fácil ver eso. Estoy muy orgulloso de mi equipo, tanto médico como de enfermeros. Hoy doy gracias a Dios todos los días por estar acá. Y por ahí antes no me daba cuenta. Y después les enseño a mis nietos que traten de cuidarse. Y a mis hijos también, ¿no? Por supuesto. Somos de carne y hueso, nos podemos enfermar, podemos salir, pero el personal de salud siempre lo va a atender, siempre va a estar dispuesto, inclusive dando la vida para dar la atención de los pacientes. El COVID nos dejó esta enseñanza de aprender realmente a valorar la vida.